La Escuela Técnica GD Prisma Perú les da la bienvenida al desarrollo de la 10ª sesión de este curso, ¿no? Tecnología del concreto. Para este módulo, presente módulo, diseño de mezclas de concreto. Recapitulando en la sesión 9, que habíamos escogido del ejercicio práctico y habíamos aprendido cuáles son los dos primeros pasos para diseñar mezclas de concreto. El primero era determinar el asentamiento o comúnmente conocido de su nombre en inglés, SLAM, y el segundo paso era determinar, de acuerdo al análisis granulométrico de los agregados, el tamaño máximo. Recordar que el asentamiento en este caso era de 3 pulgadas, porque era un concreto destinado a columnas, no teníamos especificaciones técnicas y se había optado por la tabla que era recomendada en este procedimiento general. Y en segunda instancia, el tamaño máximo de los agregados, de acuerdo al análisis granulométrico, se tiene que es 3/4 de pulgada. ¿Qué pasos siguen para diseñar la mezcla? ¿Qué siguientes pasos debemos optar? Lo veremos en esta 10ª sesión. Determinación del contenido de aire. ¿Cuándo es necesario utilizar un aditivo incorporador de aire? Antes de empezar con esto, determinación del contenido de aire. ¿Por qué, ingeniero? ¿Cuál sería el método? ¿Por qué determinamos un contenido de aire? Señores, todo elemento es poroso. Así sea microscópicamente es poroso. No es de eximir al concreto en este caso, porque el concreto también tiene poros, así sean mínimos, y estos poros deben calcularse qué cantidad de aire tiene. Entonces, existe un aditivo que nos hemos visto que era muy importante, que era el aditivo incorporador de aire. Veamos cuando nosotros optamos por incorporar, incluso aumentar aire al concreto, del que obviamente por razones constructivas va a tener. Principalmente se opta por incorporar aire intencionalmente cuando utilizamos un aditivo incorporador de aire al concreto por condiciones de exposición a hielo y deshielo. No obstante, el concreto tiene aire atrapado en condiciones reales. Veamos esto. Inicialmente, vamos a verlo, el concreto va a tener va a tener aire incorporado. Veamos una sección de una columna. Microscópicamente hablando, es decir, no es sensible a la vista, va a tener pequeñas aberturas de aire. Pero cuando se vacían estas aberturas al momento de efectuar la vibración, son pequeñas partículas microscópicas, ¿no? Deseable que sean microscópicas, porque si por azares del destino generan un hueco en el concreto interior o una cangrejera, eso no es bueno, aire no considerado, son partículas microscópicas. Eso es sin aditivo incorporador de aire. Y con aditivo incorporador de aire, ¿qué sucede? ¿Se incrementa el aire? Sí, se incrementa de cierta forma, pero lo que genera el aditivo incorporador de aire es una uniformización de las burbujas de aire que se generan. En este caso, ¿qué quiere decir? Que las burbujas están de cierta forma ordenadas en toda la sección que se tiene en la estructura, ¿no? En concreto. Esto es de cierta forma exagerando porque son pequeñas partículas, ¿no? Al decir homogeneización en forma, también se da en tamaño. En este caso, en el primer caso, en el caso donde no se utiliza un aditivo incorporador de aire, puede existir una burbuja mucho más grande, exagerando, ¿no?, que otra, incluso ubicada donde se le dé la gana. Pero utilizando un aditivo incorporador de aire, vamos a tener que esas burbujas son uniformes en tamaño, en disposición, y eso hace una homogeneidad. ¿Para qué? Cuando el concreto está expuesto a condiciones de hielo y deshielo, cuando nosotros vamos a vaciar concreto en la altura, si se te ocurre hacer una planta de tratamiento, por decir en Macusani, en las Abras,
donde se tiene bajas condiciones climáticas, ¿no? Donde la temperatura por la noche sobrepasa los 0 grados centígrados en sentido negativo y por el día, ¿no? Se eleva. Los cambios bruscos de temperatura que generan un efecto conocido como dilatación. Obviamente es mucho más común escuchar la dilatación, ¿no? En elementos que conducen el calor, tales como los metales, pero eso no quiere decir que el concreto no sufra de dilatación, porque si el concreto no sufriera de dilatación no existieran las juntas de concreto. ¿Qué son las juntas de concreto? Por si no nos habríamos dado cuenta, todos tenemos una vereda, ¿no? A la vista. Y a la vereda en una calle, ustedes nunca han visto que toda la vereda se vacía en una sola tanda. O un pavimento de concreto, ¿por qué no es continuo? Siempre tiene pequeñas juntas que son rellenas con asfalto. Normalmente el concreto en un pavimento se vacía cada 3 metros, también puede ser, ¿no?, la vereda, y de ahí se genera una junta. ¿Por qué? Porque si tú vaciarías todo ese volumen de concreto en una sola, sin necesidad de separarlo, al momento de efectuarse los cambios de temperatura, se ensancha y al momento de congelarse se acorta, y eso va a generar fisuras en el concreto. Por lo que, microscópicamente hablando, tal vez en grandes volúmenes es bien visible, pero microscópicamente hablando, este fenómeno también se da. Como el concreto tiene aire y cuando está expuesto a condiciones de hielo y deshielo, eso quiere decir que hay cambios de temperatura considerables. En ese momento debemos tomar en cuenta utilizar un aditivo incorporador de aire. Ahora, ¿qué cuidado se debe tener al utilizar un aditivo incorporador de aire? En el capítulo de los aditivos, habíamos dicho que tienen determinadas zonas, ¿no? Donde te dicen, ¿no?, cada cuánto se va a poner por bolsa de cemento. Pero en este caso, el aditivo incorporador de aire es un aditivo especial. Debemos tener cuidado en su dosificación, porque de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica y a los resultados de las pruebas de compresión, debemos optar por un valor que sea correcto. ¿Qué pasa si ponemos demasiado aditivo? No es como los aditivos que son impermeabilizantes o los aditivos que aceleran el fraguado. Si tú echas más de esos aditivos, te da mayores beneficios, ¿no? Te da más trabajabilidad. En el otro caso es más impermeable. Y obviamente lo único negativo sería que estarías gastando más de lo necesario. Pero en el caso específico del incorporador de aire, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si utilizas menos, bueno, no estarías favoreciendo, no estarías dando el uso correcto al aditivo incorporador de aire. Pero si utilizas más, va a incorporar más burbujas de aire de las necesarias y eso va a hacer que se reduzca la resistencia a la compresión del concreto. ¿Por qué? Porque vamos a tener más vacíos. Al tener más vacíos en una columna de los que se puedan permitir, de acuerdo al aditivo incorporador de aire, disminuimos la resistencia y es obviamente contraproducente porque el principal factor que nos interesa del concreto es la resistencia a la compresión. Por eso es importante tener cuidado con este aditivo. No es porque le eches más va a ser mejor. Este aditivo tiene una delgada línea de margen en el cual se debe regir, que debemos tener en cuenta, ¿no?, la ficha técnica que nos brinda el fabricante. Entonces, bajo ese criterio, continuaremos con lo siguiente: cantidad de aire atrapado cuando no se incorpora aire. O ver, entonces tenemos dos casos: cuando utilizamos aditivo incorporador de aire, cuando las condiciones nos lo sugieran, o cuando no vamos a utilizar esto. En el primer caso, cuando no utilizamos un aditivo incorporador de aire, existe una cantidad de aire y esto se determina en función al tamaño máximo del agregado que ya habíamos visto antes, ¿no?
de acuerdo a la siguiente tabla. Para cada tamaño máximo de agregado se tiene un porcentaje de aire atrapado. Por decir, como por ejemplo, para 1 pulgada 1.5%, se puede ver, ¿no?, en la tabla que está aquí. Para 1 pulgada 1.5%, para 2 pulgadas 0.5%. Simplemente nosotros escogemos un valor de aire para cierto tamaño máximo de agregado. Por lo que cuando el aire atrapado se incorpora aire. Cuando incorporamos o utilizamos el aditivo incorporador de aire, de la misma manera también tenemos una tabla, que es la siguiente. También se determina en función al tamaño máximo del agregado, pero también intervienen las condiciones de exposición. ¿Por qué intervienen las condiciones de exposición? Ya que si utilizamos un aditivo incorporador de aire, quiere decir que el concreto está expuesto a hielo y deshielo. Eso lo habíamos visto hace poco nomás. Entonces, debemos tener en cuenta las condiciones de exposición. Esta es la tabla. Muy similar a la anterior, pero con 3 condiciones de exposición. Exposición suave, a hielo, deshielo, obviamente, exposición moderada y exposición severa. Para cada uno de estos tamaños máximos de agregado, tenemos un porcentaje de aire incorporado. Por decir, para 1 pulgada, si la exposición es suave, es un 3% de aire incorporado. Para una exposición moderada incorporamos más aire porque los efectos de dilatación ya son más considerables, y para una exposición severa un 6%. Entonces esto tiene que ver de acuerdo a la exposición que tiene el concreto a hielo deshielo. Obviamente es mayor que la tabla anterior porque estamos incorporando intencionalmente aire por las condiciones de exposición que se tienen, y también al tamaño máximo del agregado grueso que ya habíamos visto en el caso anterior. Ahora veamos la determinación de contenido de aire. Cuando se tiene estos valores de la tabla anterior, se puede reducir en un 1% cuando la resistencia es mayor. Cuando la resistencia es mayor, la respuesta al hielo deshielo a la densidad que tiene el concreto por ser mayor, obviamente ya la dilatación va a reducirse. Por eso es que se puede reducir en 1% los valores de la tabla anterior cuando se incorpora aire. Esto es un esquema a tomar en cuenta. Vayamos al ejercicio de aplicación que tenemos, ¿no? Recordando los datos, se pide realizar el diseño de mezclas para las siguientes características. Las condiciones ambientales que tenemos: la ubicación de diseño va a estar hecho en Puno, la temperatura ambiente 12 grados centígrados o una humedad relativa del 60%, pero el dato que nos interesa en este caso es las condiciones normales de exposición. Para el ejercicio de aplicación dice que el concreto va a estar expuesto a condiciones normales. Quiere decir que no está en hielo deshielo, es por eso que optaremos por no incorporar aire. Si no incorporamos aire, utilizamos la tabla donde el concreto está sin aire incorporado. Y para escoger la cantidad de aire, para saber cuánto aire tiene este concreto, necesitamos el tamaño máximo del agregado grueso. Recordando en la sesión anterior, el tamaño máximo que habíamos obtenido era de 3/4 de pulgada. Por lo que, ingresando la tabla, 3/4 de pulgada nos da un contenido de aire del 2%. La cantidad de aire, 2%. ¿Cómo interpretamos esto? Como el diseño, existe la presentación del diseño tanto en peso como en volumen, pero normalmente antes de llegar a esa dosificación tenemos que calcular el volumen de cada uno de los elementos basándonos en 1 metro cúbico de concreto. Nos basamos en 1 metro cúbico de concreto. Al basarnos en 1 metro cúbico de concreto, nos dice, de acuerdo a lo que hemos obtenido, 2% de ese metro cúbico es aire. Eso quiere decir 0.02 metros cúbicos es aire. Ya tenemos un elemento, el aire.
Nos falta calcular cuánto cemento, cuánta agua tiene esa unidad cúbica de concreto y cuánto agregado. Y al obtener esos parámetros, nosotros ya habríamos diseñado la mezcla de concreto. En la siguiente sesión ya veremos qué capítulo concierne a los demás temas para calcular tanto el cemento o los otros materiales que faltan. Muchas gracias por su atención.